Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar este tema sobre qué es la liturgia. Es un tema que teníamos ya pendiente, nada más para darle un poquito de profundidad al tema y entender algunos aspectos así como generales sobre el tema. Muy bien, para comenzar tenemos que irnos a su origen griego y la palabra liturgia pues viene de leiturgia, que quiere decir acción pública, función, servicio del pueblo y para el pueblo. Parece raro, pero aunque no es una palabra que tenga una connotación religiosa y que lo usemos en ese sentido, va a tener ese sentido de una acción, un trabajo, un ejercicio de una asamblea, una comunidad, un pueblo. Y si nos vamos a nuestro origen como pueblo de Dios, pues va adquiriendo más sentido la expresión de liturgia. En la tradición cristiana, la liturgia significa que el pueblo de Dios participa en la obra de Dios. Es el principio, vamos, para entender esto de la liturgia, es el pueblo que realiza una acción, realiza un servicio para, para ofrecerlo a Dios y también en beneficio propio. Ese es como un sentido más pleno de la liturgia. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo. Entonces, pueblo que hace un culto, servicio a Dios en beneficio de Dios y de él mismo. Este es un extracto que saqué del Yucat, que es el Catecismo para Jóvenes, y nos dice, hablando un poquito más del significado de esta palabra liturgia, dice, el centro de las celebraciones litúrgicas es en primer lugar la Sagrada Eucaristía. Todas las demás celebraciones litúrgicas, por ejemplo, la celebración de los demás sacramentos, devociones, bendiciones, procesiones y la liturgia de las horas están ordenadas a ella. Bien, en este sentido, para entender lo que es liturgia, vamos a partir del hecho de que toda, toda manifestación, acción, culto, rito que el pueblo de Dios realicen en ofrecimiento a Dios, ya de suyo es una liturgia. Por eso aquí en Yucat nos ponen los ejemplos de que, pues, liturgia también las devociones que vamos teniendo, procesiones, el mismo rezo del rosario, la liturgia de las horas, bueno, bien su nombre ya se reconoce, pero también, claro que tenemos como culmen de liturgia la manifestación más plena y perfecta de acción pública dirigida como culto a Dios, pues va a ser la misa, la Sagrada Eucaristía. Y por lo mismo, todas las demás acciones litúrgicas están en función y están ordenadas en torno a la Eucaristía. Por eso tenemos el caso de que, aunque es un bautismo, que es un sacramento, que es liturgia, por lo regular, los bautismos, bueno, se hacen dentro de una Eucaristía, aunque no siempre. El caso también por ejemplo, un matrimonio, este, en esta boda de los novios, podría ser el sacramento otorgado en un momento particular, llevando el rito, pero lo óptimo es que esté dentro de una liturgia eucarística, porque es la que le da sentido, plenitud, y es en la Eucaristía, es como es la acción litúrgica sacramental de donde emana, donde surgen todas las gracias y dones para el resto de los sacramentos y que le da sentido al resto de los sacramentos. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Bueno, eh, vamos a entender que en el Pentecostés es cuando surge
es como el momento que marca la creación de este nuevo tiempo, ¿no? Dentro de la historia de la salvación, este nuevo tiempo que vamos a entender que es el tiempo de la iglesia. Antes de Cristo, entendíamos que era el Antiguo Testamento, que es un tiempo donde apenas se estaba fraguando estaba dentro de una historia de salvación, pero se estaba fraguando el momento salvífico, la llegada de Cristo. Muy bien. Y cuando llega Cristo, estamos hablando que es el tiempo de la plenitud. La presencia de Cristo que viene a salvar a través de toda su vida, todas sus acciones y sus ofrecimientos en vida entre nosotros, y que una vez que Él asciende y viene el Espíritu Santo, en el Pentecostés es el tiempo de la iglesia. Y este tiempo de la iglesia está marcado por un tiempo de la presencia de Cristo a través de la liturgia. Todas las gracias salvadoras que se dan para los hombres después de Cristo, pues es a través de la acción litúrgica que se va realizando en favor de Dios. Es una glorificación, una adoración a Dios Padre, pero también al mismo tiempo es un beneficio para el mismo hombre, para su propia santificación. Bien, y aquí pongo este texto de 1 Corintios 11, versículo 26, donde San Pablo pues nos lo deja claro. Y dice, pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. San Pablo nos deja muy claro que a través de la Eucaristía, del pan y del vino, cada vez que se realiza esta liturgia eucarística, estamos anunciando la venida del Señor. Y es una venida primero en la salvación de mi realidad, de mi hoy, pero también es una salvación escatológica, la salvación del final de los tiempos. Dice, actúa por los sacramentos, economía sacramental, que son fruto del misterio pascual. Entonces vamos a partir de este principio. ¿De dónde surge la liturgia? Y aquí nos lo decía San Pablo, pues la liturgia surge de la muerte del Señor. Cristo en la cruz, en su muerte, Él mismo se entrega y santifica a través de su sangre, santifica al hombre. A los hombres nos reincorpora en la amistad con Dios. Y a partir de esa sangre, de esa reincorporación a Dios, es el principio de donde surge todos los demás sacramentos. Entonces, de las gracias divinas que Cristo nos deja en la cruz, son esas gracias las que quedan marcando a cada uno de los sacramentos en toda la iglesia durante todo el tiempo hasta que Él vuelva. Ese es el principio de la liturgia. Su gracia y su fuerza viene de Cristo en la cruz. Dicho por Pablo, 1 Corintios 11, 26. Muy bien, aquí lo pongo lo mismo, pero más barato. Dice, el tiempo profético, estamos hablando del Antiguo Testamento, que lo vamos a entender como un tiempo profético de anuncio. Es el tiempo de los profetas, el anuncio. Dios que va caminando con su pueblo Israel, preparándolo para la llegada de un Mesías, para la llegada de una salvación, como una promesa. Y bueno, aquí viene a partir de un libro, de un texto del libro de Hebreos, donde ya se nos advierte en ese texto del capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, que dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Entonces, todo el Antiguo Testamento lo vamos a entender como un periodo de tiempo de anuncio, de preparación. Después de este tiempo se da la plenitud.
es el tiempo en que nace Cristo y llega entre nosotros. Y a esto lo vamos a conocer nosotros como plenitud o los últimos tiempos. Cristo viene a marcar estos últimos tiempos y donde en el mismo libro de Hebreos nos dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo que viene entre nosotros y nos trae y hace efectiva la salvación para los hombres. Pero recordemos que Él asciende y promete la venida de un paráclito, del Espíritu Santo. Entonces, ahí, precisamente con la llegada del Espíritu Santo, comienza una nueva etapa en esta historia de salvación, que será la historia será el tiempo de la iglesia, en la cual esta iglesia, esposa de Cristo, en la cual Cristo dejó depositadas todas sus gracias, que Él ganó por mérito propio ante el Padre, dejándose vivir su Pascua, su pasión, muerte y resurrección. Entonces este Cristo que ganó por mérito propio estas gracias, estos méritos, estos beneficios del Padre, pues Cristo se los otorga a su amada esposa, la iglesia, para que ella sea quien administre en este nuevo tiempo de la salvación, que es el tiempo de la iglesia, administre estos sacramentos a través de la liturgia, ¿no? Y cada sacramento pues va a ser una liturgia. Muy bien, entendido esto, pues continuamos con otra opinión que nos da el Papa Benedicto XVI y que queda plasmada en el Yucat. Dice, la liturgia no es nunca una mera reunión de un grupo que organiza una fiesta para sí mismo. Mediante nuestra participación en la presencia de Cristo ante el Padre, estamos también en comunión con todos los santos. En cierto modo, es realmente la liturgia en el cielo. Bien, entonces, ¿qué es una liturgia? Es un pueblo de Dios que está de frente a aquel que ganó los méritos, está frente a Cristo, el Cordero Pascual, y es Cristo quien es intermediario entre su Padre, el Padre Dios, y este pueblo. Entonces Cristo ofrece, ¿verdad?, las oraciones, las súplicas, la adoración al Padre, lo que está elevando el pueblo. Entonces Cristo lo lleva a su Padre y el Padre en respuesta nos otorga y nos derrama sus gracias en la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, Benedicto XVI nos deja muy claro, no es una reunión cualquiera, no es un lugar de entretenimiento, ni es el lugar donde vamos un poquito como a buscar a vivir nuestras experiencias personales. No, una liturgia, el principio es una asamblea donde como pueblos unidos juntos en torno a Cristo que funge como cabeza, ya que Él ganó todos los méritos por su Pascua, ganó todos los méritos por nosotros, que somos la asamblea que lo rodeamos. Estamos en este diálogo con el Padre, haciendo uso de Jesús, de Cristo, como el interlocutor entre lo divino y lo humano, ¿verdad? Ya que para hacer este diálogo que de suyo es imposible, porque la distancia entre lo divino y lo humano es abismal, entonces Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, hace la función de este enlace entre el Padre Dios y el pueblo. Entonces, en toda liturgia a la que nosotros asistimos, es una adoración en ofrecimiento al Padre Dios, por intercesión de Cristo y por la acción del Espíritu Santo. La Trinidad siempre está en acción para realizar y cumplir esta acción litúrgica elevada por el pueblo. Bien, aquí tomé este texto, que está un poco largo aquí para poderlo leer todo, aunque de suyo es muy rico. Es el numeral 7 de la Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre
la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II. Y en este numeral 7 realmente nos aparece, así como el néctar, porque es un documento, pero en este numeral 7 está como el néctar, la sustancia de lo que es la esencia de la liturgia. Bien, entonces aquí yo lo remarco un poquito, sobre todo la idea más importante, que dice, para realizar una obra tan grande, refiriéndose a la liturgia. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Toda liturgia se realiza siempre en presencia de Cristo. O sea, no hay liturgia sin la presencia de Cristo dentro de su iglesia. Está presente en el sacrificio de la misa. Y aquí ahora nos lo presenta como la presencia de Cristo, ahorita refiriéndose especialmente a la liturgia eucarística, a la misa. Cristo está presente de muchas maneras. Uno, está presente en la persona del sacerdote, del ministro, en persona Christia. Entonces, el sacerdote, en él está realmente presente Cristo, y Cristo es el que está haciendo la función de diálogo e intercesión con el Padre Dios. Dice, ofreciéndose ahora por el misterio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas, es la otra presencia de Cristo. Cristo presente en el sacerdote, Cristo presente en las especies eucarísticas, pan y vino. Está presente con toda su fuerza en los sacramentos. En los sacramentos son presencia de Cristo. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. ¿Quién es aunque es el ministro quien oficia, es un sacerdote, pero es Cristo quien está ejerciendo esa acción, porque Él tiene toda la potestad y la autoridad, ya que ese mérito Él lo ganó en su pasión y muerte y resurrección. Por eso es toda liturgia, toda acción sacramental siempre va en función de Cristo, por sus méritos. Son las gracias que Él consiguió. Bien, está presente en la palabra. Entonces, en las lecturas de la Eucaristía es Cristo presente en palabra, que está en diálogo con su pueblo. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos. Él mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, entonces aquí nos deja muy claro este numeral en qué consiste una liturgia. La liturgia es una acción del pueblo donde Cristo la encabeza. Está la presencia de Cristo en muchas realidades. Y no es de que Cristo se parte en pedacitos para tener varias presencias, ya que Él en su divinidad puede estar plenamente en presencia en el sacerdote sin restarle presencia a la Eucaristía, sin restarle presencia a su palabra, sin restarle presencia, por ejemplo, al altar, que también es la presencia de Cristo. Otra presencia de Cristo, que aquí, bueno, lo nombra más adelante, es el mismo pueblo, el pueblo santo que está en esa liturgia, que está en la acción santa. Ese pueblo también es presencia real de Cristo. Bien. Dice, realmente en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, aquí encontramos los objetivos, la finalidad de toda liturgia, y que la tenemos que tener muy clara. Es glorificar a Dios Padre. O sea, y qué mejor glorificación que entregarle como sacrificio, que entregarle como regalo a su propio Hijo. Por eso es una acción perfecta. Dios, que es glorificado por su pueblo, y
y este pueblo le entrega en regalo a su mismo hijo, y a su vez los hombres que somos santificados. Es la doble acción de la liturgia. Entonces, aquello de que a veces popularmente decimos, es que yo voy a hablar con Dios, voy a platicar con Dios a misa, voy a que me bendiga, pues son expresiones populares, pero que de suyo no son exactas ni correctas. Sí, porque estamos entendiendo que vamos a entrar a un encuentro con Dios, un encuentro fuerte, que claro está que a veces cuando vamos a misa o a un sacramento vamos totalmente perdidos, vamos distraídos, vamos sin la actitud, ese encuentro pues no se concluye porque hizo falta la acción de mi libertad y mi decisión. Pero si estamos sintonizados a lo que vamos, es lo que se va a lograr, ¿no? Un encuentro con Dios, primero, por la glorificación, la ofrenda que hacemos nosotros como pueblo al Padre. Recordemos que toda súplica y oración va a Dios Padre, que es el origen de todo amor, y por otro lado, vamos a tener una santificación del pueblo. Bien, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Entonces es Cristo quien nos invita, ¿no? Nosotros no podemos estar por nuestros méritos como pueblo frente al Padre, ni suplicarle, ya que de suyo pues no tenemos mucho que ofrecer. A duras penas tenemos para nuestro propio sustento, pero cuando Cristo se pone como víctima, cuando Cristo se pone como sacerdote, a la misma vez, entonces esa acción litúrgica adquiere un poder fenomenal porque es el mismo Dios, el Verbo Eterno, quien está haciendo el ofrecimiento, quien ofrece y a la vez quien se ofrece. Porque en la acción litúrgica y eucarística, Cristo hace funciones de sacerdote y de víctima a la vez. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Podríamos, otra definición, ¿qué es la liturgia? Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación de los hombres. Entonces, a través de estos signos que se usan en toda liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, donde se usa ya sea pan y vino, ya sea agua, ya sea el aceite, a su vez estos signos que de suyo tienen un significado, usamos el caso más claro, que es el del bautismo, donde hay agua y que su significado es limpieza, pureza, pues sí, realmente en la acción litúrgica, no solamente esa agua que tiene un significado que cae sobre el bautizado, no solamente queda como un símbolo, sino en efecto, ese signo, en efecto, está purificando espiritual e interiormente a esta persona. Por eso dice, los signos sensibles significan, lo que significan se cumple, son acciones reales. Ahí está y ahí radica la fuerza de estos sacramentos. Y todo por el mérito y la acción de Cristo en la cruz. Muy bien, continuemos. Ok. Aquí me voy un poquito a este sustento bíblico en cuanto a lo que acabamos de comentar de cómo Cristo, como fuente de sacramentos y de liturgia. Entonces vamos a partir, lo que nos decía aquí el Sacrosanctum Concilium, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. En ella los signos sensibles se significan. Bien, y partimos entonces de esta cita de Juan 19, 34-37, precisamente que es el momento de la lanzada en el costado de Cristo. Porque ahí el evangelista Juan testimonía que lo que está viendo brotar de ese costado es sangre y agua que santifica, sangre y agua de donde van a fluir las gracias para darle fuerza, darle el poder a nuestros sacramentos. Y aquí dice el texto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. O sea, San Juan hace todo un acto de fe, un testimonio de que esa sangre y esa agua, y claro, todo el evangelio de Juan, esa es la clave, ¿no? Es un evangelio donde va despejando, va manifestando estos misterios sacramentales. Entonces ya estas comunidades de San Juan ya veían en esa sangre y esa agua la presencia del bautismo y la Eucaristía. Bueno, esa es una cita, y otra que pongo aquí es la de Hebreos, es la carta de Hebreos, donde dice, en cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros y oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, y penetró en el santuario una vez y para siempre, no presentando sangre de macho cabrío ni de novillos, sino su propia sangre. Entonces, este principio teológico de la liturgia, donde de Cristo emanan las gracias sacramentales y litúrgicas, y Cristo funge como sacerdote, como aquel que realiza la acción litúrgica, pues lo tenemos aquí revelado a través de estos dos textos. Hay más, no es el único. La carta de Hebreos, pues es todo un tratado teológico sobre este principio de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Bien, pero pues nada más tomamos una pequeña cita como ejemplo. En la liturgia celebramos el misterio pascual. Misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. En cada sacramento, en cada festividad, en cada tiempo. Esta es la clave la clave de las gracias de toda liturgia. Es la Pascua de Cristo, que a través de él se derraman sus gracias. La participación de la liturgia debe de ser plena, consciente, activa. Y también en la Sacrosanctum Concilium nos ponen otro punto que sería fructífera en todas las celebraciones. Entonces, el Vaticano II nos invita, ¿no?, a tener una vivencia de la liturgia, cualquiera que sea ella, de una manera consciente y plena, para de esa manera poder nosotros aprovechar las gracias que Dios está derramando. Entonces, si yo no estoy atento, no estoy en una actitud plena, si estoy pasivo, no me entero de nada, no pesco nada, claro está, las gracias litúrgicas, pues como poner a un manco que apare agua, ¿no? Se necesitaría tener la actitud para poder hacer recipiente con las manos y poder uno ir conteniendo esta agua que me va a quitar la sed. De lo contrario, no se puede. La liturgia como fuente de vida. Debemos vigilar siempre para que este gran encuentro con Cristo en la Eucaristía no se convierta para nosotros en un acto rutinario y a fin de que no lo recibamos indignamente, es decir, en pecado mortal. Esto, pues ya San Pablo, ahí en la primera de Corintios, capítulo 11, que es todo un capítulo eucarístico, ya Pablo también ahí habla sobre que aquel que no sea digno de comer al Señor, no lo haga porque entonces comería su propia perdición. Es darle su lugar, su relevancia, sobre todo a esta liturgia eucarística. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas a la cual tiene derecho y obligación en virtud de su bautismo. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido. Bueno, entonces, ante estos méritos, estas gracias que Cristo ha conseguido por nosotros adquirimos un derecho, no propio, no por mis méritos, sino por aquel
que ya vino a entregarse por nosotros. Y de esta manera, pues nuestra participación debe de ser lo más eficiente, no porque yo la conseguí, no porque yo humanamente la hemos, nos hemos acercado, sino por todo aquello que conlleva. La participación en la oración de Cristo. Bien, nosotros en esta liturgia eucarística, pues damos esta oración para dejar muy clara esta participación en Cristo, ¿no? Dice, por Cristo, con Él en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. De esta manera nosotros vamos teniendo claro que toda participación litúrgica es trinitaria y que es por la acción del mismo Cristo, ya que se ha conseguido por un perfecto sacrificio hecho por el Hijo. Y de lo cual, como ya les había comentado, en el libro de Hebreos, en este libro bíblico, lo desarrolla perfectamente y hace la comparación. Mientras en el Antiguo Testamento los sacerdotes morían, ahora tenemos un sacerdote vivo y eterno. Mientras que en el Antiguo Testamento los novillos que se entregaban se corrompían, se acababan, duraban un X tiempo, ahora tenemos a una víctima eterna. De esta manera, pues nuestras liturgias entran en la dimensión de lo eterno. Por eso, como decía Benedicto XVI, las liturgias, las celebraciones en la tierra son liturgias y celebraciones también celestes. Bueno, también entender que la liturgia es como el momento también, un momento importante para nosotros vivir nuestras propias catequesis. A través de una buena liturgia y también de un buen acompañamiento para ir entendiendo todo su significado, lo que se pueden llamar las mistagogías. Entonces nosotros vamos profundizando en el conocimiento de estos misterios de Dios y vamos profundizando también en esta experiencia espiritual y en esta unión con Dios. La finalidad de la catequesis es ponernos en contacto con la intimidad de Jesús, porque la catequesis nos ayuda a madurar la conversión inicial para encontrarse con el Señor. Ese es el gran problema que vivimos en nuestro tiempo, donde nuestras liturgias las hemos vivido de una manera, a manera de espectáculo, donde simplemente nos hemos considerado espectadores y donde a veces no hemos nosotros profundizado y entendido el sentido misterioso de cada elemento, de cada signo, de cada manifestación, de cada rito. Por lo mismo, a veces nuestras liturgias, pues son liturgias que no nos dicen nada, pero al momento en que nosotros comenzamos a entenderlas, a profundizarlas, las mismas liturgias, la misma Eucaristía nos va a ir acompañando e introduciéndonos en estos misterios de Cristo y por lo tanto la vamos a ir interiorizando más y logrando un crecimiento espiritual muy fuerte. Bien, pretende introducir el misterio de Cristo. La mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía misma bien celebrada. Y bueno, yo pondría así, una muy buena celebración, dándole todo su relieve, todo su dignidad de suyo, nos va transmitiendo un mensaje. Pero también a veces necesitamos que alguien nos vaya acompañando en ir conociendo estas verdades. Tristemente a veces en la iglesia pues no ha habido los espacios para poder transmitir los sentidos profundos de las liturgias. Mas, sin embargo, bueno, tenemos acceso a algunos documentos y de suyo, bueno, en estos temas litúrgicos tenemos la Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Vaticano II, que es un documento que de suyo es sencillo,
es accesible a todos, aunque es un documento teológico, suena así como muy importante, o más que todo muy, muy apantallador, nos hace sentir como si no lo fuéramos a comprender, pero de suyo está escrito de una manera sencilla para que todo el pueblo podamos acceder a él y podemos de esta manera ir profundizando y disfrutando nuestras liturgias de cada día. Muy bien, pues con esto terminamos esta pequeña sesión sobre qué es la liturgia. Bueno, pues me despido y que tengan muy bonito día. Adiós.